Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza profética, exhortativa y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para el mundo entero. Sean todos bienvenidos. Una vez más tenemos este placer, esta bendición de poder compartir la palabra, como dice la Escritura, para vida eterna, para salvación, esta palabra que nos limpia, esta palabra que nos restaura, esta palabra que nos prepara para la eternidad. Saludamos entonces a todos nuestros queridos hermanos que se vayan acoplando en esta noche. Estamos cambiando un poquito la fecha, como siempre les vengo mencionando. Creo que ahora vamos a quedar un poco los martes. Estamos con bastante actividades de todo tipo, ¿verdad? Entonces agradecemos que ustedes puedan comprender. Lo importante es salir en vivo. Estas cosas también van quedando grabadas para que ustedes las puedan estar chequeando. Mencionarles que con nuestro querido hermano Guillermo Nay, que hicimos el dueto, ha sido de gran bendición. Hay mucha gente solicitando que sigamos adelante, ¿verdad? Lo cual nos alegra muchísimo, y ya hemos hablado con mi querido hermano Guillermo. Seguramente pondremos otro día para poder seguir adelante con esta enseñanza que hoy voy a continuar con ustedes. La salvación se recibe o se rechaza. Un segundito. Entonces, no este jueves, sino el otro, seguramente ya estaremos compartiendo el tema que venimos charlando acerca de la ley de la gracia, y los martes vamos a seguir con esta enseñanza. El pastor Miguel Amarilla, que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. Muchísimas gracias, el Señor te bendiga, querido siervo del Señor. Entonces, anunciar también un poquito, mientras que los hermanos se van acoplando, acá lo van a ver un poco a la inversa, ¿no? Una cartilla que hemos terminado, la unción verdadera. Algunos de estos mensajes los van a ir escuchando en las diferentes congregaciones por donde se nos han abierto puertas, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, este año hemos terminado la cartilla Sin amor nada soy, la salvación se recibe o se rechaza, que estoy compartiendo con ustedes, la unción verdadera. Y bueno, y lo que resta del año estaré obviamente estudiando, es mi deber estudiar, buscar el rostro del Señor. Estén orando a favor de mi esposa, de mi vida, por el Ministerio de Enseñanza Masada, para que podamos cumplir el propósito del Señor. Estaré entonces trabajando, primeramente yo hago los bosquejos, ¿verdad? Los primeros apuntes, y de ahí generalmente sale un bosquejo bíblico. También está la intención de poder ir arreglando cartillas antiguas, ¿verdad? Que tienen una muy buena base, pero obviamente el Señor va agregando revelación, así que pedimos sus fieles oraciones. Y recuerden que los pastores que quieran solicitar al ministerio tienen que comunicarse simplemente con nosotros. Estamos acá también en la zona de San Lorenzo y alrededores, dispuestos a llevar la palabra del Señor, a poder seguir abriendo brecha para la gloria del Señor. Vamos a orar entonces y vamos a estar continuando con esta enseñanza. Todavía ni estamos llegando casi a la mitad de la cartilla, tenemos mucho, y me parece que es una buena idea compartirlo a profundidad. El tema de la salvación se recibe o se rechaza. Entonces tengamos esa paciencia para aprender de parte del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. En el poderoso nombre de Yeshua, Señor, te rogamos tu intervención. Te rogamos que tú tomes el pleno control y dominio de nuestras vidas, Señor, en esta hora. Sea reprendida toda opresión de las tinieblas, toda confusión, Padre, y se pueda establecer tu reino a través de la luz de tu palabra, de tus mandamientos que son eternos. En el nombre de Yeshua, Padre, nos humillamos ante ti, Señor. Te pedimos perdón por alguna falta cometida, y siempre rogando y suplicando, Señor, que tú puedas enderezar nuestros caminos y puedas ayudarnos también a mantenernos fieles a la revelación de tu palabra, Señor, hasta el final. En el nombre poderoso de Yeshua decimos amén y amén. Bien, hermano, estoy en la página 23 para aquellos que en algún momento tengan la cartilla.
Hoy vamos a continuar, pero vamos a comenzar con este título dentro de la cartilla: la salvación se recibe o se rechaza, la decisión de permanecer o no en Yeshua. Venimos diciendo, mi hermano, que la salvación también implica una decisión de nuestro libre albedrío. Lo repetimos todas las veces que sea necesario. Fuimos creados con esa libertad de poder elegir. La palabra permanecer, voy a comenzar hoy con el griego. La palabra meno, en el libro Strong, en la parte del griego 3306, significa quedarse. Veamos algunos sinónimos. La palabra permanecer no es muy complicada, pero es interesante poder analizarla antes de ver los textos bíblicos. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, hermano? Porque vemos hoy, como ya hemos hablado en apostasía, gente que no permanece, que no perdura. Gente que muy rápidamente es movida por algún viento de doctrina satánico o es movido nuevamente por los deseos o las pasiones de la carne. La palabra meno en griego significa quedarse en un lugar, en un estado, quedarse en una relación con el Señor permanentemente. Obviamente, siempre ponemos la figura del matrimonio. Agradezco al Señor y el Señor nos ayuda hasta el final, con mi amada esposa Cristina, que en cualquier momento estará llegando, ella está sirviendo al Señor en esta hora. En cualquier momento vamos a recibir los saludos de ella también. En el matrimonio debemos quedar en esa relación, ¿verdad? Debemos amarnos los unos a los otros hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y en cuanto a nuestra relación con el Eterno, con Yeshua el Mesías, tiene que ser una relación que ya no varíe. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos, como el profeta Elías le dijo en un momento al pueblo de Israel. La palabra meno significa durar, ser perdurable, permanecer, ¿verdad? Perseverar, persistir, ¿verdad? Retener, ¿no? Retener esa palabra, pase lo que pase, así como el Señor le habla a la congregación de Filadelfia, que es una de las congregaciones del Asia Menor más fieles que encontramos dentro de las 7 congregaciones, donde el Señor destaca que en medio de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, esta congregación o un remanente ha perseverado, ha guardado la palabra del Señor. Tenemos también la palabra istemi, que significa también decidir, establecerse, estar firme, perseverar, quedar en pie en ese lugar delante de la presencia del Señor. Y por supuesto también la palabra amad, en el libro Strong 5975, que más o menos dice lo mismo que en griego: permanecer, mantenerse, prevalecer, significa también existir, ¿verdad? Permaneciendo en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es la salvación? Hoy estamos tocando el punto, la decisión de permanecer o no en Yeshua. Esa decisión la toma usted. Si fuera por el Señor, obviamente, Él quiere que estemos todo el tiempo con Él, debería ser así, las 24 horas del día, aún en medio de nuestro trabajo, aún en medio de nuestro hogar. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. El punto, hermano, es que estamos empezando a ver en estos últimos tiempos el cumplimiento de la tibieza espiritual. Estamos viendo la gran apostasía que hay dentro de las congregaciones en el mundo entero. Y quiero comenzar hoy entonces por Lucifer. Algunos dicen esa relación no se puede romper, no se puede perder, la salvación ya está, punto y aparte. Vamos a comenzar por Lucifer, vamos a comenzar por Satanás. Vamos a comenzar por este primer ejemplo de los ángeles caídos. Ellos no permanecieron. Eran ángeles muy sabios. Vamos a ir leyendo la Escritura. El querubín protector fue lleno de sabiduría, acabado en hermosura, era perfecto. Pero también los ángeles, como los seres humanos, obviamente, creados a la imagen y semejanza del Señor, los ángeles también tenían ese libre albedrío, porque el Eterno obviamente ha creado tanto a los ángeles como a los querubines, como a nosotros, con esa condición formidable, maravillosa, ¿verdad? Puesto que Él no es un opresor, sino que
nos da la posibilidad de escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Vamos a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Juan 8, 39, vamos a leer unos cuantos textos. Y para resumir, ¿verdad?, lo que hemos visto tanto en griego como en hebreo, la palabra permanecer significa mantenerse sin mudar, sin mutación o cambio, ¿verdad? Y ese es el problema con los creyentes de hoy en día, ¿verdad? Saltan para aquí, saltan para allá, ¿verdad? Cambian de doctrina, ¿verdad? La doctrina del Señor siempre es la misma, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de cambiar de doctrina, estamos hablando que mucha gente está eligiendo lastimosamente la doctrina del diablo, ¿verdad? La doctrina de los hombres, como estuvimos compartiendo con mi hermano Guillermo. Saludos allí en Buenos Aires, Lorena Ruth Ábalos, a tu madre también, la sierva del Señor, la hermana Sara, que el Eterno les bendiga. Juan 8:39, dice la palabra del Señor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Juan 8:40, pero ahora procuran matarme a mí, ¿no? Acá vemos a Yeshua confrontando a los religiosos, y los religiosos obviamente en contra del Señor, ¿verdad? Los religiosos están en la carne, y no solamente en la carne, están bajo la misma influencia del enemigo, ¿verdad? Y ahí podemos ver, ¿no? La carne contra el espíritu. Yeshua obviamente es el modelo a seguir, ¿verdad? El hombre lleno del Espíritu Santo, obviamente, es la palabra encarnada. Juan 8:40, ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Yahweh, de Dios. No hizo esto Abraham. Hermano, no estamos hablando de cualquier tipo de persona, no estamos hablando ni siquiera de los filisteos, los heteos, los que todavía nunca tuvieron un entendimiento de la palabra del Señor. Estamos hablando de los religiosos, estamos hablando de los supuestos doctores de la ley, más como dijimos con mi hermano Guillermo, que estuvimos disertando, ¿verdad? Ellos tenían su propia interpretación, una interpretación obviamente carnal, basada en la sabiduría carnal, terrenal, diabólica. Entonces, mi hermano, haciendo la comparación, ¿cuánta gente hoy quiere matar a Yeshua? Quiere matar la verdadera revelación de la palabra del Señor, no le gusta, no la quiere, lo confronta, ¿verdad? Porque esa palabra te indica que te tenés que arrepentir, esa palabra te indica que no estás permaneciendo, como estamos tocando este punto, en la salvación, no estás permaneciendo en la verdadera revelación de la palabra del Señor. Es imposible, por otro lado, proclamar salvación si no respeto la palabra. Es contradictorio, ¿verdad? Si no respeto la palabra, no respeto a Yeshua. Y si no respeto la palabra y no respeto a Yeshua, no respeto al Salvador, ¿verdad? Y entonces cuando llegue el momento de la segunda venida del Señor, obviamente el Señor no me va a llevar a su reino eterno, sino que me dirá fuera de aquí, hacedor de maldad. Sigue diciendo entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Fíjese que ahí la palabra padre está con minúscula. Saludamos a mi amada esposa Cristina María, está entrando de alguna manera, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, siempre respaldando a este siervo del Señor. Agradecido por mi amada esposa, que estamos trabajando enormemente en la obra del Señor. Saludamos a Vanessa, Natalia, Martiniuk, sean todos bienvenidos. Estamos con el tema la salvación se recibe o se rechaza. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Estaban juzgando de mala manera, obviamente, al Mesías, lo trataban de hijo de fornicación, y sabemos que Yeshua el Mesías ha venido totalmente en una forma sobrenatural, como ya fue profetizado por los profetas. Sigamos leyendo, ¿verdad? Verso 42, Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ¿no? Porque ellos se jactaban de eso, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, ¿no? Obviamente el Padre, Yahweh, envía su palabra en la persona de Yeshua, que significa que Yahweh salva. Yeshua es la palabra, vuelvo a repetir, encarnada, es la Torah viviente, la ley.
Dice el verso 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? No, todo este contexto hay un trasfondo muy claro, ¿verdad? Los fariseos, los religiosos que estaban atados y encadenados a ese espíritu de religiosidad, no podían escuchar, soportar las palabras que venían del cielo, las palabras del Espíritu a través de la persona de Yeshua, el Mesías. Sigamos leyendo, verso 44, ustedes son de vuestro padre el diablo, sin pelos en la lengua, claramente y directamente el Mesías le dice a este grupo de religiosos que ellos, tal vez en su mente, engañados, creían que estaban en Dios, que estaban bien, que eran salvos, que iban camino hacia la patria celestial, pero se encuentran con esta tremenda confrontación. Y esto yo quiero tomarlo para traerlo obviamente a nuestros días y a nuestro entorno, ¿verdad? ¿Cuánta gente, hermano, cree que está sirviendo al Señor, cree que está en el Espíritu, pero en realidad está en contra de la verdadera palabra del Señor? Y esto está pasando dentro de muchas denominaciones, esto está pasando en la vida, tristemente, de muchos, entre comillas, llamados siervos del Señor, que tal vez lo fueron, pero que ahora se han desviado por cuestiones, lastimosamente, comerciales o de marketing. Nosotros siempre tenemos que ser fieles al Señor. Entonces, Juan 8:44 dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer, ¿verdad? Y el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Quiere decir que entonces este grupo, al no querer escuchar la palabra del Señor, no estaba permaneciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque querían hacer los deseos pecaminosos, ¿eh? Se estaban camuflando, se estaban cubriendo detrás de una personalidad con vestiduras religiosas, con el manto, con el talit, ¿verdad? Como decía nuestro querido hermano Guillermo, que vamos a seguir con eso en algún tiempo más, ¿eh? Los judíos tenían una carta de judeidad, como que usted hoy tuviera un certificado de un instituto teológico, y se está camuflando con eso, pero usted no es un verdadero hijo de Dios. Tendrá el certificado, se habrá recibido en algún instituto teológico, ¿verdad? Pero, como Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Y vuelvo a repetir, la Escritura dice que el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque arrastró a una tercera parte de ángeles. Obviamente, cada ángel que hoy es un demonio es culpable también, ¿verdad? Porque ellos tomaron su propia decisión y otros no la tomaron, otros no se dejaron influenciar por el enemigo. Saludamos a la familia Fernández, sean bienvenidos de la República Argentina, en Buenos Aires. Sergio Sánchez está viendo también, sean todos bienvenidos. Hemos comenzado hace un ratito, estamos en la sección de esta cartilla, permanecer o no en Yeshua. Es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto, ¿verdad? Y estamos con el primer ejemplo, ¿verdad? El querubín protector y una tercera parte de ángeles, ellos tenían su libre albedrío como lo tenemos nosotros, y tomaron su decisión. Y pagaron tristemente las consecuencias, en el caso de ellos, por la condición en la cual el Eterno los había creado. Ya no tienen posibilidad de regreso. Nosotros sí, los seres humanos, a través del sacrificio de Yeshua, si nos humillamos, si nos arrepentimos y recibimos la unción del Espíritu Santo para caminar en las verdades divinas, vamos a llegar nuevamente a la patria celestial para disfrutar de esa eternidad con el Señor por siempre. Juan 8:44, él ha sido homicida del principio. Y acá viene la palabra que yo les estuve enseñando en griego y en hebreo, la palabra meno, la palabra istemi, la palabra mad. Dice acá Juan 8:44, y no ha permanecido en la verdad. Entonces, hermano, para ir adentrándonos en esta temática tan importante, para que nosotros no cometamos de vuelta los mismos errores que cometió el querubín y la tercera parte de ángeles, y Adán y Eva y el pueblo de Israel, y los que cometimos nosotros mismos tiempo atrás, el tema de la salvación tiene que ver con permanecer en la verdad. ¿Quién es la verdad? Yeshua.
Esto es muy sencillo de ir entendiendo, ¿verdad? Si realmente hemos recibido el Espíritu Santo. Yeshua es el camino, es la verdad que nos lleva a la vida eterna. Salmo 119 dice, por ejemplo, la suma de tu palabra, toda la suma de tu palabra es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, mi hermano, conoceremos esa verdad nos hará libre del pecado, de los engaños, de la influencia de Satanás. ¿Cuál es el problema de Satanás? ¿Por qué Satanás cayó? ¿Por qué cayeron los ángeles? ¿Y por qué cayó Adán y Eva? ¿Y por qué cayó el pueblo de Israel en su momento, en diferentes generaciones? ¿Y por qué nosotros en su momento caímos? Porque no permanecimos en esa verdad. No conocíamos esa verdad, o aún conociendo esa verdad, después fuimos hacia atrás, como ya hemos hablado en varias enseñanzas, como el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Pedro, la carta de Pedro habla mucho, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos, no solamente recibir la verdad y estar contento un ratito, sino que tenemos que permanecer en esa verdad. Bueno, hay muchas verdades en las cuales tenemos que permanecer, ¿verdad? Aunque muchas veces cuesta, y es por eso que necesitamos de la unción del Espíritu. Ya les he mostrado al principio, por los hermanos que han entrado, hemos terminado la unción verdadera, un material que ha llevado varios meses, que ayer estuve terminando de corregir y de editar. Ana Ávila, sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Los voy viendo por acá y los voy saludando, ¿ven? Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, si usted es creyente, usted va a querer permanecer en la verdad. Claro, una persona que recién entra no puede comprender de la noche a la mañana toda la verdad. Yo entiendo eso. Hay un proceso, pero a medida que el Espíritu Santo a través de su palabra nos va enseñando esas verdades, las tenemos que vivir para ser verdaderamente hijos de Dios y agradar al Señor y poder ser siervos como el Señor quiere. Por eso estamos hablando hace un instante, si la iglesia entra como está entrando en muchos lugares, en la apostasía, y apostasía tiene que ver con volver hacia atrás, con retroceder, con desviarse del camino de la verdad, con desertar conscientemente, ¿verdad?, con abandonar esa verdad, estamos actuando de la misma manera que el diablo y nos vamos a perder de la misma manera que se ha perdido el diablo. Juan 8:44, entonces, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Es lo que hablamos con mi hermano Guillermo, que vamos a seguir haciendo temáticas con él. Somos justificados, es el primer paso de la salvación, pero luego tenemos que ser santificados. Y no podemos ser santificados de otra manera que no sea por la verdad. Ya están limpios por la palabra que les he hablado, dice el Evangelio de Juan. Es la verdad del Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu, el Espíritu de verdad, el cual nos va santificando día tras día. Por eso la palabra dice, el que es santo, santifíquese todavía más. Porque no hay verdad en él. En Lucifer, en Satanás, que significa en hebreo el adversario de Dios, ya no hay verdad en él. Él ha renunciado completamente a esa verdad, él ha blasfemado. Él es un apóstata que ya no tiene regreso, porque hay veces que nosotros, entre los humanos, el apóstata sí tiene todavía la oportunidad de regresar, aunque, como enseña el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 en adelante, ahí está hablando ya de un grupo de apóstatas, de seres humanos, de gente que había conocido la revelación del Señor, como dice ahí la Escritura, gustaron de la palabra de Dios, gustaron de los poderes del siglo venidero, que no es otra cosa que ser partícipe del Espíritu Santo, pero recayeron. Esa palabra nos da una clave, no tuvieron una caída simplemente como el rey David. Uno puede tener alguna caída, Dios quiera que ya no, que ya, como estamos hablando, hay que permanecer, hay que estar firme, hay que perseverar. La palabra menó significa perdurar, quedarse. Es como les hablaba del matrimonio. ¿Quién va a estar muy contento en un matrimonio que me voy, ahora vuelvo, me voy, ahora vuelvo, me voy, ahora vuelvo, me voy, ahora vuelvo? Obviamente que no. Esto no es del agrado del Señor. Si yo le digo al Señor, ¿sabe que me voy a tomar vacaciones, Señor? Me voy un poco a Egipto, a Babilonia, a pecar, después vuelvo a predicar la palabra del Señor. El Señor me da un chancletazo. Yo ya fui llamado, ¿verdad? Mi deber es
permanecer en la verdad. Para mí es un placer permanecer en la verdad. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con el Señor. Y sigo teniendo esos encuentros con el Señor. El Señor nos guarda. El diablo obviamente trabaja para que nosotros caigamos. El diablo trabaja para agotarte, fatigarte, fastidiarte de una u otra manera, con integrantes de la familia que están en la carne o con el diablo, hicieron pacto con el diablo, que el Señor los reprenda a todos. En estos días, en el nombre de Yeshua, proclamamos la victoria. Te quiere fastidiar como pasó con Moisés, con un pueblo rebelde, ¿verdad? Un pueblo evangélico, un pueblo cristiano, entre comillas, ¿verdad? Que está disfrazado. Me gustó algo que alguien ponía en estos días, ¿no? Porque la gente está ahora con el tema de Halloween, que ya lo reconocemos, ¿verdad? Yo ya, mi hermano, esto no hay que hablar, esto ya es sabido, La gente obedece o no obedece, pero como decía alguien, ¿verdad? No hace falta llegar a Halloween. Hay gente que llega el domingo, el día de culto, y se disfraza de creyente. Es como una especie de Halloween. Que el Señor nos ayude, mi hermano. La salvación tiene que ver con permanecer en Yeshua. Permanecer en Yeshua es permanecer en su doctrina, es vivir su doctrina, y la podemos vivir porque en nosotros entró el Espíritu Santo en nuestro espíritu, y desde allí el Espíritu trabaja sobre nuestra alma, si es dócil, para que nosotros podamos en nuestra alma y a través de nuestro cuerpo manifestar esa verdad al mundo que tanto la está necesitando. Juan 8:44, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense cómo cambió la vida de Lucifer, ¿no? Que era un ángel de luz. Pasó de ser un ángel que tenía la luz del Eterno, que tenía la verdad del Eterno, a convertirse totalmente en un padre mentiroso. Así como, no sé, mucha gente también de repente da un giro que la verdad que a veces asombra. Estaba en la verdad, como dice Juan, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, se lo vamos a ver más adelante en esta cartilla, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, tarde o temprano el árbol se conoce por los frutos. ¿Cuánta gente como Satanás, como los ángeles, o como Adán y Eva, porque también vamos a hablar de eso, cambian, varían demasiado, no tienen firmeza en las cosas del Señor? Juan 8:45, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Fíjense que venimos leyendo el contexto, ¿no? No me creen. Recuerda que la palabra creer en hebreo es shaman. No se rinden a esa verdad. No les agrada esa verdad. Ellos querían su tradición. Ellos querían seguir imponiendo los mandamientos de hombres. Lo hemos visto en la clase con mi hermano Guillermo, donde el Señor les reprende y le dice: ustedes invalidan el pacto del Señor con vuestras tradiciones. Juan 8:46. Quique Velázquez, que el Señor te bendiga. Bienvenido a esta reunión de enseñanza. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. Y ese es el problema, hermano. Es que hoy también nosotros, como siervos del Señor, llevamos la verdad del Señor, y el pueblo que dice ser creyente no cree, o sea, no quiere someterse a esa verdad. La gran mayoría de los creyentes quieren un evangelio prostituido, un evangelio light, ¿verdad? Un evangelio engañoso, ¿verdad? Así como la Escritura dice que hay un pan verdadero y hay un pan engañoso. Hay un evangelio verdadero de nuestro Señor Yeshua y hay un evangelio prostituido. Eso es lo que declara la palabra del Señor a las claras. Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios oyen, por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. ¡Wow! Así, sin pelos en la lengua, bien tajante. Entonces, querido hermano, ¿cuál es el problema? A veces no es el problema del predicador, a veces sí, a veces no. Acá el problema, amigo hermano, es que dice no querían oír las palabras de Dios, porque tal vez algo le estaba molestando, tal vez estaban en adulterio, tal vez estaban robando, tal vez estaban mintiendo, estaban levantando falso testimonio, estaban llenos de envidia, estaban en la carne. Y la palabra del Señor, mi hermano, viene justamente para arrancar, para sacar, para limpiarnos, para prepararnos para el día del Señor. Bien, estamos viendo que el querubín no permaneció. Vayamos a Ezequiel 28:12, vamos a tratar de ver todos los textos correspondientes.
El querubín tenía un sello. Ya hemos hablado que nosotros para alcanzar la salvación también necesitamos ser sellados. Necesitamos el sello, la firma del Espíritu Santo en nosotros. El querubín tenía ese sello, pero él perdió ese sello. ¿Y por qué estoy comenzando con el querubín? Para que usted pueda darse cuenta que ese sello no es que va a quedar para siempre en el querubín o en un ángel o aún en nosotros. Ese sello depende de que nosotros también tomemos sabiamente la decisión de permanecer cada día en la presencia del Señor. Ezequiel 28:12 vamos a leer. Acá hay una parábola, si bien está hablando del rey de Tiro, una persona tremendamente soberbia, se le habla que va a venir el juicio, pero se utiliza todo esto también para hablar del querubín. Ezequiel 28:12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh, tú eras el sello. Fíjense, la palabra es muy clara, está hablando en pasado, tú eras el sello de la perfección. Obviamente, como el Eterno hace todas las cosas, el Señor creó al querubín de una manera perfecta también lo creó Adán y Eva, de una manera perfecta hizo el cielo y la tierra. Todo eso se descompuso, obviamente, por la rebelión y la soberbia, tanto del querubín como también del ser humano. Ezequiel 28:12, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Obviamente se está refiriendo a una hermosura espiritual. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Fíjese que otra vez está hablando en tiempo pasado. ¿Y por qué le hago tanto énfasis en esto? Para que usted se dé cuenta que no es que usted puede permanecer en el jardín, en el monte santo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la santa ciudad de Jerusalén, con un corazón totalmente pecaminoso, lleno de inmundicia, y hoy que quieren decir los institutos teológicos, bueno, sí, salvo, siempre salvo, ¿verdad? No, la salvación se recibe o se rechaza. Pero para ser salvo yo tengo que también permanecer en esa verdad, como venimos viendo en la palabra del Señor. Ezequiel 28:13, entonces en el huerto de Dios estuviste, se habla que era vestido de toda piedra preciosa. Al final del verso 13 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, ¿verdad? Ahí estamos viendo lo que pone Quique, poderosa enseñanza, Roe Gustavo, bendiciones y saludos de Luque, amén, el Señor les bendiga, gloria a Dios. Entonces, hermanos, fue creado a la perfección, como cada uno, obviamente, de nosotros, porque dice en nuestra Biblia que en nuestro embrión vieron los ojos del Eterno, pero lastimosamente cuando ya vinimos a esta tierra, a través de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y que el pecado entró en el mundo, nosotros también nos hemos descompuesto, no solamente por eso, sino también por nuestras malas, obviamente, decisiones, ¿verdad? Verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Obviamente, el querubín estaba en un monte también, ¿verdad? Así como el templo de Jerusalén está en el monte de Sión, ¿verdad? Allí en la altura celestial y espiritual, ellos estaban para alabar, estaban para adorar al Eterno, ¿verdad? Obviamente, todo lo que rodea al Señor es completamente santo, ¿verdad? Porque Dios es santo, 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 apartado de toda inmundicia. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Quién lo puso allí? El Eterno. Así como el Señor puso a la tribu de Leví en el Antiguo Testamento para ser sacerdotes, así como nos pone ahora, según el sacerdocio y la orden de Melquisedec, rey de justicia, a nosotros. Perfecto eras, otra vez habla, siempre tiempo pasado, ¿verdad? O sea, todo lo que el Señor lo dio, Él lo echó a perder. La gente pregunta, bueno, ¿y qué pasó, verdad? ¿Había otro Satanás que lo tentó a Lucifer? No había otro Satanás. Él es Satanás, Él se convierte en Satanás. Porque ya lo vamos a leer en la Escritura, ¿verdad? Se enalteció su corazón. Dentro de su propio corazón comenzó a procesar estas clases de pensamientos y sentimientos. Dios no lo tentó otro ángel, no había otro Satanás, él mismo comenzó dentro de su corazón. Por eso que la Escritura habla tanto, mi querido hermano,
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Por eso Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Por eso estuvimos hablando con el hermano Guillermo Nagui la importancia dentro de lo que es el plan de salvación y la justificación y la santificación y la glorificación, en donde el Señor vuelve a colocar la Torah, la ley, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no está en tablas de piedras, está en nuestra mente y en nuestro corazón, para que temamos al Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros desechamos como Satanás la verdad, y la verdad está en la ley, amén, la verdad está en el Evangelio, ley y Evangelio es exactamente lo mismo para aquellos que me vienen siguiendo en la enseñanza, y es el Señor el que nos da el ministerio, es el Señor el que te pone en el santuario, en el monte santo, te pone como evangelista, como profeta, como pastor, como diácono, como diaconisa. Alguno dirá, a mí no me tocó nada. Sí, te tocó también. Somos hijos de Dios, todos tenemos que servir al Señor. En el nuevo pacto, mi hermano, obviamente se amplía este concepto, que en realidad el Señor siempre lo quiso desde el principio, pero por la desobediencia de Israel no lo pudo llevar a cabo. En el nuevo pacto, por la sangre del Cordero, si nos humillamos y aceptamos a Yeshua como único y suficiente Salvador, somos todos reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos que servir al Señor en nuestro hogar, en el barrio, en la congregación, en el ministerio donde el Señor te ha puesto. Dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mi hermano, vamos a tener que pelear bastante con la carne. Segundito que tenemos un día un poquito caluroso en Paraguay. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, hay que crucificar al viejo hombre. Eso está en la cartilla nueva que hemos hecho. Ya vamos a estar enseñando, aunque en muchos materiales enseñamos esto. Dice Romanos 8, por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, hacer morir las obras de la carne. Nosotros mismos no podemos, necesitamos del Señor en nosotros, hermano, y permitirle al Señor que obviamente pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, algo pasó, se halló maldad. Esa maldad no vino de afuera, esa maldad vino de adentro. Por eso el Señor decía que del corazón salen las orgías, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, etcétera, etcétera. Por eso el Señor tiene que hacer pedazos el viejo corazón, ¿verdad? Con la palabra corazón se refiere al alma, se refiere al ser viviente, ¿verdad? Necesitamos un nuevo corazón, ¿verdad? Por medio del nuevo pacto, por medio del poder de la palabra del Señor. Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, ¿verdad? La palabra contratación es muy fácil de entender, ¿no? Está hablando como de un comercio, está hablando de las mercaderías, ¿no? Pero acá está hablando en términos espirituales. ¿De qué trata todo esto, verdad? Obviamente Lucifer comenzó a hacer sus negociados, sus contrataciones con una tercera parte de ángeles. Mirá, vamos a ir contra el Eterno, ¿verdad? ¿Quién es este para venir a mandonearnos? ¿Por qué no tenemos que sujetar a él? Eso ya lo vamos a ver en Isaías, ¿no? Capítulo 14, que él dice, o pretende, ¿no? Subir al cielo, al trono del Señor, y obviamente, por decirlo de una manera un poco ya criolla, lo bajaron de un ondazo. Es que acá mismo lo estamos viendo en Ezequiel. El Señor no va a permitir, si no permitió que el querubín siguiera en el monte santo, piensa que le va a permitir a usted o a mí o a cualquiera de nosotros, si nosotros decidimos pecar conscientemente. Obviamente que no, dice la Escritura, nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. Y dice luego, entonces fuiste lleno de iniquidad. Iniquidad significa, es un poquito diferente a la palabra ahí, pecado, ¿verdad? Significa que él pecó conscientemente. Estamos hablando de un querubín, estaba ahí nomás, del trono del Señor. Conocía todas las indicaciones, conocía obviamente los estatutos, los mandamientos, la moral del Eterno, ¿verdad? Él pecó conscientemente y dice, fue lleno de iniquidad y pecaste, o sea que consumó eso que estaba dentro de su corazón, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Fíjese que antes leíamos, yo te puse, pero ahora te estoy echando. Entonces, hermano,
se recibe o se rechaza la salvación. Lucifer decidió rechazar. Perfecto. El Señor dijo, yo te echo ahora fuera del monte. Si usted como creyente, hagamos ahora el paralelismo, decide rechazar las indicaciones del Señor, el Señor no lo va a recibir en su reino. Pero a ver, yo creo que no estoy diciendo nada demasiado complicado, ¿no? Porque los evangélicos cristianos ponen el grito en el cielo por esto. Le voy a poner un ejemplo muy normal de la vida. Un ejemplo cotidiano. Estás trabajando en una fábrica, en una empresa, hablamos seria, ¿verdad? Hay un buen dueño, un buen empresario, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Te da las diferentes indicaciones y vos decís, no, yo voy a hacer como yo quiero. Y por culpa tuya, el negocio comienza a fundirse, comienza a tener problemas de diferente índole. Va a llegar un momento donde el empresario te va a decir, fuera de acá. Entonces yo no estoy diciendo nada muy loco, ¿verdad? Que no lo diga también la palabra del Señor. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, ¿verdad? Sigamos viendo. En Ezequiel capítulo 28, 17, se nos está dando mayor información. Se enalteció tu corazón, ¿verdad? Todo comenzó ahí en el corazón del querubín, un ser creado por el Eterno, perfecto, vuelvo a repetir, acabado de hermosura espiritual, con una sabiduría, un conocimiento inmenso, ¿verdad? Porque tenían un rango obviamente muy alto, pero se enalteció su corazón a causa de la hermosura. Esto es muy importante para nosotros como creyentes, como siervos del Señor. La hermosura que hoy podamos tener, me refiero a la hermosura espiritual, sabiduría, conocimiento, dones, toda la gloria, toda la honra siempre le tenemos que dar al Señor. Este ha sido un problema muy grave, muy serio en el último tiempo, en las últimas décadas. Cuántos preciosos siervos del Señor han caído mal, y ha habido un estruendo grandísimo, ¿verdad? Empezaron bien, pero terminaron en la carne, ¿verdad? Porque, mi hermano, nosotros no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, nosotros tenemos que mirar al Señor, puestos los ojos en el Señor. La gracia viene de Él, la sabiduría viene de Él, el poder viene de Él, la hermosura viene de Él. Cuidado que el diablo quiere susurrarte al oído y decirte, no, tú eres muy especial. Sí, somos especiales si lo quiere mencionar, pero todo por Él. Todo por Él, ¿verdad? Entonces el querubín se miró a sí mismo y dijo, mira la hermosura que tengo, mira el poder que tengo. Capaz que puedo ir contra Yahweh y vencerlo. Se engañó, se confundió, ¿verdad? Evidentemente, la soberbia de su corazón le engañó. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Toda esta sabiduría que tenemos hoy en el mundo, es la sabiduría carnal, terrenal, diabólica, es una maldición. Es una maldición. Por eso, hermano, que amamos la venida del Señor, deseamos la venida del Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven pronto, Señor. ¿Por qué? Como dice Isaías capítulo 2, ¿verdad? La ley, la Torá, el reinado del Mesías saldrá de Jerusalén. Ya estamos cansados de la sabiduría espantosa, ¿verdad? Inmunda, ¿verdad? Diabólica, como hoy estaba viendo, y en algún momento me gustaría, cuando terminemos este tema de la ley con mi hermano Guillermo, que es un hermano muy entendido en los últimos tiempos también, hablar de estos últimos tiempos, hermano, porque no nos han engañado, ya lo hemos dicho en su momento, de la pandemia. Nos han engañado con que ciertos pinchazos son una sabiduría terrible. Está muriendo un montón de gente. Esto ya salió a la luz. Se viene una tercera guerra en cualquier momento. Se viene la explosión, seguramente una bomba nuclear. Es que eso está en la palabra del Señor. Estamos muy cerca de eso, hermano. Estamos muy cerca.
Pero ¿qué ha pasado? Se ha corrompido la sabiduría, no solamente en el mundo, dentro de las congregaciones, te están susurrando el oído, te tienen con la prosperidad, que vas a ser exitoso, ¿verdad? Y vas a cambiar de carro y de casa y de ropa y de joyas, ¿verdad? Hermano, está viniendo el juicio del Señor, está viniendo el día del Señor. Está viniendo el día donde el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. La sabiduría también se ha corrompido dentro de las congregaciones. Saludamos a la hermana Petrona, que el Eterno les bendiga, sean todos bienvenidos. Mira el desastre que está haciendo Satanás. Y estamos orando para que la gente salga de las tinieblas a la luz admirable y pueda recibir esta luz, pueda recibir esta comprensión. Verso entonces 17... Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, ¿verdad? El diablo sigue con estas cosas. No solamente que lo hizo en su momento con una tercera parte de los ángeles, sigue con las contrataciones. Usted lo puede ver con los cantantes, con los actores, y te voy a dar poder, ¿verdad? Y vas a ser millonario, ¿verdad? Y cuidado, tenga cuidado que algún pastorcito, entre comillas, por ahí no es tan pastorcito, sino que es un brujo infiltrado para destruir la obra del Señor, ¿verdad? Porque al diablo le encanta levantar gente que después va a ocasionar un mal testimonio, y todo eso va a ser como una explosión de una bomba atómica donde la gente ya no va a querer más congregarse. Qué tremendo, hermano. Entonces, esas contrataciones que hicieron, profanaron el santuario. La palabra profanar ya la hemos estudiado, en hebreo significa perforar, ¿verdad? El diablo quiere perforar para destruir el alma, la mente, la vida espiritual de los creyentes. Verso 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. De hecho, esto ya está aconteciendo en el mundo espiritual. Lucifer es un espanto. Y va a ser, obviamente, lanzado en su debido momento al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Y todos los que siguen al enemigo son un espanto. Y estamos viendo ese espanto. Veníamos citando, miren lo que pasó con este joven en Estados Unidos con la inteligencia artificial. Miren lo que son los jóvenes hoy en día, son un espanto. Transexuales, gay, lesbiana, promiscuidad, pero una promiscuidad sexual tan degradada, ¿verdad? Estamos viendo un mundo totalmente corrompido, pero también congregaciones. Pasemos de ahí a Isaías 14, porque estamos viendo entonces cómo Lucifer y los ángeles no permanecieron en la verdad. Y este es el primer prototipo que yo quiero mostrarle, para que usted pueda cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Porque si usted no permanece, yo no permanezco en la verdad, en la palabra del Señor, en el Evangelio, viviendo esa verdad, obviamente me va a suceder exactamente lo mismo que le está sucediendo a Lucifer. Isaías 14:11, descendió al Sheol tu soberbia. Ezequiel habla lo mismo, hermano. ¿Qué fue lo primero que se manifestó en el corazón del querubín? La soberbia. Se creía más que Dios. Se creía más inteligente que Dios, ¿verdad? Y hay muchos así hoy en día dando vuelta dentro de las congregaciones, ¿verdad? Que reinterpretan la palabra con su sabiduría, con su raciocinio, ¿verdad? Totalmente caído. Y se creen unos especialistas para decir esto ya pasó, y esto ya pasó, y lo otro ya pasó. Bueno, hay que deshacerse de la Biblia más o menos. ¿Qué dice acá, hermano? Descendió al Sheol. La palabra Sheol significa descendió esa soberbia al mundo de los muertos, que es el infierno, que luego va a ser el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Por algo dice la carta de Santiago, Dios resiste a los soberbios, mas la gracia del Señor se derrama sobre aquello que se humilla. Nosotros no estamos para contradecir al Señor, no estamos para enseñarle al Señor, nosotros estamos para sujetarnos a la enseñanza de Él. Dice, y el sonido de tus arpas, que el Señor preparó esos tamboriles y esas arpas para que el querubín le alabara espiritualmente. ¿Qué dice ahora? Todo eso va a descender porque al Señor no le agrada ya esa música. Si esa música ya viene con sabiduría carnal, corrompida, con soberbia afuera, gusanos serán tus camas y gusanos te cubrirán. Entonces, hermano,
Hay muchas comparaciones que podemos hacer. Estamos permaneciendo en el Señor. Pastores, hermanos, congregaciones están permaneciendo, están permitiendo músicas que no son del agrado del Señor, predicaciones que no son del agrado del Señor, entretenimientos, distracciones. Hablamos con los hermanos, con el pequeño remanente. Los que me conocen saben también cómo pienso de acuerdo a la palabra del Señor. Demasiado entretenimiento, ¿verdad? No, porque ahora para ganar a la gente hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y hay que hacer lo otro, y hay que disfrazarse, pero muéstrame dónde está eso en la palabra del Señor. Y Yeshua no lo hizo, el apóstol Pablo no lo hizo, el profeta Juan el Bautista no lo hizo Isaías, no lo hizo Jeremías, no lo hizo Pedro, y usted lo quiere hacer. Entonces, amigo hermano, terminemos con esta psicología barata, de esa sabiduría corrompida que hoy entró también dentro de las congregaciones, porque estamos en el último tiempo. Y en el último tiempo va a haber enfermedad, plagas, epidemias, pandemias, guerras nucleares, y algo peor que todo eso, la apostasía. La apostasía. Surgirán falsos profetas, falsos maestros, falsas congregaciones, falsas enseñanzas. Al diablo le fascina, le encanta, le maravilla hacer ese trabajo, y si él puede echar a perder a los escogidos del Señor, él lo disfruta enormemente. Por eso dice la palabra, mas el que persevere, la palabra que veníamos viendo en griego y en hebreo, perseverar es permanecer. Mas el que persevere hasta el fin, este completará su salvación. Eso es lo que está diciendo, mi querido hermano. No es que usted hoy un día pasó al altar y listo, y sale de ahí, se va al motel, y sale de ahí, se va a robar, y sale de ahí, se va a murmurar, y sale de ahí, y no perdona lo que tiene que perdonar, y se llena de amargura. Hermano, usted no está, o hermana, no está permaneciendo en la verdad. Verso 12, ¿cómo caíste del cielo? Isaías 14, ¿de dónde cayó? Cayó del cielo, del monte santo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado, fue cortado con todo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Evidentemente, una de las proyecciones de esta palabra es que le estaba debilitando, y logró debilitar a una tercera de parte de ángeles que también eran tan soberbios como él. Me imagino yo, y creo que no estoy diciendo nada pecaminoso con esto, ¿verdad? Porque la Escritura no te lo muestra. Habrán dicho, Lucifer, qué idea bárbara, en serio. ¿Por qué no tenemos que someter a Yahweh y Yeshua? Si nosotros, mirá la hermosura que tenemos, mirá los poderes que tenemos, vamos a hacer guerra, vamos a apoderarnos. Así cambiamos la ley de Dios, ¿verdad? Que de hecho no la pudieron cambiar en el cielo, obviamente, pero vieron la tierra y lograron encontrar gente también para seducir, para cambiar la ley de Dios. Eso lo podemos ver en otro momento cuando estemos con el hermano Guillermo. Jeremías habla de eso también y otros textos. Romanos también. Cambiaron la ley de Dios, hermano. Fíjese, en Estados Unidos, en otros lugares, sacan los mandamientos, sacan el evangelio. No se puede predicar con libertad la palabra del Señor, pero toda la inmundicia ellos la meten y la meten y la meten. Es el trabajo del enemigo, y la iglesia está debilitada. ¿Qué te dice el hermanito supuestamente espiritual, que más que espiritual es carnal? No te metas, a ver si te pasa algo, no te metas. No vamos a ir muy lejos con esta clase de creyentes, mi querido hermano. No te metas. Hermano, recién vimos en Juan 8, Yeshua de frente con los fariseos. Pablo, si usted estudia a Pablo, de frente. Los testigos del último tiempo, el remanente, de frente, mi querido hermano. Gloria al Señor. Saludamos a la hermana también Bolinas. Muchas gracias por los saludos. Estamos en Isaías capítulo 14. Hermano, no permita que Satanás lo debilite. ¿De qué manera te va a debilitar? Él te va a sacar la palabra, te la va a hacer más aguachenta. Ay, esta congregación, qué lindo. Ay, qué bien me siento con este pastor. Casi ni abre la Biblia. Qué maravilloso. Acá se reparten chorizos y panchos, ¿verdad? Y hay pochoclo, ¿verdad? Y jugamos al fútbol y jugamos al billar. Ay, qué maravilloso. Va a terminar en el infierno.
Sin la palabra del Señor no podemos llegar al cielo. Necesitamos la palabra implantada, como dice la carta de Santiago, desechando toda malicia, dice la carta de Pedro. Gloria a Dios. Juan Bautista Galeano, que el Eterno te bendiga. Muchas gracias. Gloria al Señor. Isaías 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Aleluya, subiré al cielo, en lo alto. Subir al cielo no era para adorar, él quería usurpar el trono. Y hoy quiere usurpar nuestro corazón, quiere usurpar nuestra mente. Por eso tenemos que decidir. Acá no hay punto intermedio. O con el Señor o con el diablo. O con el Señor o con el diablo. Y si tú dejaste de amar la verdad, estás con el diablo. Podrás congregarte, pero estás obviamente con el enemigo. Saludamos a Delgado Antonio también, que el Señor les bendiga. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, obviamente está hablando de los ángeles ahí, que se sublevaron con él. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Fíjese las pretensiones que tenía Lucifer, Satán, el adversario del Señor, que son las pretensiones de todos aquellos que no tienen al Espíritu del Señor. Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas viene la palabra, viene la sentencia, tú derribado eres al Sheol. Bajo ningún punto de vista, mi hermano, el Señor va a permitir que un ángel, un querubín o cualquiera de nosotros entre a su reino. Ha sido cortado, dice la palabra, ha sido derribado al Sheol, al lugar de los muertos espirituales, a los lados del abismo, a lo más hondo del pozo, dice otra traducción. Bien, hermano, vayamos a Primera de Juan capítulo 3, porque el temita de que Satanás y sus ángeles no permaneció se lo quiero mostrar muy claramente y categóricamente en toda la palabra del Señor, para que después no me digan, ¿dónde está eso, la palabra del Señor? Y luego en otra sesión veremos cómo Adán y Eva no permanecieron y veremos cómo otras tantas personas no permanecieron en la verdad y se perdieron. Estamos a tiempo nosotros de regresar. La primera carta de Juan capítulo 3 verso 4 es muy importante y creo que acá podemos acoplar algo muy importante que la otra vez no pudimos hablar con el hermano Guillermo, pero que siempre vamos a estar reiterando. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces, mi hermano, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. Entonces estamos diciendo, hermano, que la gracia no va contra la ley. La gracia no rechaza la ley, ¿verdad? Más bien, la gracia es algo que viene de la misma ley para que nosotros podamos reconciliarnos con el Señor. Entonces, ¿el pecado qué es? Infracción de la ley, de los mandamientos del Señor. Pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él, por Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Estos versículos a veces los queremos pasar por alto, ¿verdad? Y eso que están en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Vamos camino a la perfección, y tranquilamente podemos decir, y no porque nosotros nos vamos a jactar, como hablamos con mi hermano Guillermo, la gloria y la honra se la damos al Señor. Hemos dejado atrás muchas cosas porque hemos recibido al Señor, nos hemos arrepentido, hemos recibido la luz de su palabra, hemos recibido el poder del Espíritu Santo, estamos andando en el Espíritu en muchas áreas de nuestra vida y entonces no estamos pecando. Esa es la realidad del creyente. Y lo que todavía no hemos alcanzado lo tenemos que alcanzar cuanto antes, porque la trompeta va a sonar en cualquier momento. Todo aquel que permanece en Yeshua no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, mi hermano, ¿en dónde estamos permaneciendo? Estamos permaneciendo en el pecado, porque vamos a hablar dentro de un instante, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio comenzó a pecar. Versículo 7, hijitos, nadie les engañe, el que hace justicia justo como él es justo. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado constantemente y ni siquiera se arrepiente, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿A qué se está refiriendo? A que se enalteció su corazón, se llenó de soberbia, batalló contra el Señor y terminó perdiendo, ¿verdad? Fue despojado, como hemos leído en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, muy claro,
si usted después de 5 años, 7 años, 10 años, 20 años, y se jacta, soy evangélico, soy cristiano, soy pastor, soy diácono, ¿verdad? Tuve un sueño, tuve una visión, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso, hermano. Pero acá lo más importante es cómo usted está ahora permaneciendo delante de la presencia del Señor. Porque si hoy fuera el día de su partida, ¿cómo está? ¿O cómo estoy yo? Así como enseña la parábola que apareció el ángel y le dijo al que estaba extendiendo sus graneros: necio, esta noche viene a pedir tu alma. ¿En qué estás permaneciendo? No estoy permaneciendo, tengo que trabajar, tengo muchas deudas, y más dinero, y más dinero, y más dinero, y money. Sí, hay que trabajar, no te digo que no, pero tenemos que tener un equilibrio. ¿Estás con el Señor en el trabajo o se terminó el culto y ya listo, te perdiste, verdad? ¿Estás con el Señor en el colectivo? ¿Estás con el Señor en el auto? ¿Estás con el Señor en el supermercado? ¿Estás con el Señor con tu familia? ¿Estás con el Señor con tus hijos? Siempre tenemos que estar en el Señor, en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, hermano, si nos acostumbramos a pecar y encima ni nos sonrojamos y no nos compungimos, somos del diablo. Somos del diablo, porque el diablo nunca se compungió, nunca se arrepintió, no tiene tampoco el deseo de arrepentirse, su maldad es muy grande, su iniquidad es muy grande, pero nosotros sí tenemos todavía la posibilidad de que la palabra y el Espíritu toquen nuestro corazón y podamos proceder a un verdadero arrepentimiento. Dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras del diablo y de la carne? Obviamente el adulterio, la fornicación, el engaño, la mentira, todo eso lo tenemos que deshacer recibiendo a Yeshua, su sangre, el poder de su espíritu y el poder de su palabra, y el diablo va a ser completamente extirpado de nuestras vidas y de nuestros hogares. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacieron? Porque el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de arriba, del cielo, de lo celestial. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿verdad? No practica el pecado. ¿En qué quedamos, hermano? ¿Cuál es la doctrina que se está enseñando? A ver, yo entiendo el equilibrio. Sí, abogado tenemos si pecamos. Sí, podemos tener un mal día, perfecto. Que no sean demasiados, ¿no? Pero acá está hablando, hermano, que si tú dices que eres creyente, ¿verdad? Y pecas, estás pisoteando la sangre del Cordero. Te estás burlando del Espíritu del Señor, estás pisoteando en la palabra de Dios. Dice que el que nació, como tiene la simiente, la naturaleza poderosa del Señor, no tiene ganas de pecar. ¿Se entiende esto muy claro, hermano? No tiene ganas de pecar, tiene ganas de vivir en la santidad, tiene ganas de obedecer los mandamientos del Señor, tiene ganas de vivir de acuerdo a la justicia del Señor. En la tienda de los justos hay júbilo, dice la palabra de Dios, aleluya. Dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, esto es lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo, si está en tu vida, si está en mi vida, hay que ver en qué medida, ¿no? Siempre ponemos el vasito. Porque la gente dice, no, yo no quería pecar, pero bueno, entonces no tenés la simiente del Señor, o tenés mi chiquitito, el Espíritu que ya está a punto de irse. ¿Qué pasó? Siempre ponemos el ejemplo del rey David. El rey David, hermano, se debilitó, como recién veíamos en la Escritura. El diablo sutilmente lo fue debilitando. Él que era un adorador, él que era un amante de la palabra del Señor, en un momento se olvidó todo eso, no fue a la guerra, ya no fue responsable como rey de Israel. Sabía que Betsabé, la esposa de su amigo, estaba al lado, la andaba mironeando, dijo, a este mandaba al frente de batalla para que muera y yo me voy a quedar con ella. ¿Y quién trabajó allí? Su carne sí, pero también el diablo. El diablo conoce nuestras debilidades y nosotros tenemos que ser también personas ciertamente muy disciplinadas espiritualmente, no solamente en esa área, en un montón de áreas para no caer, porque el diablo anda como león rugiente
buscando a quién devorar. Hay un caso de un pastor muy conocido, ahora no voy a dar el nombre, en los Estados Unidos, de la línea bautista, y estuvo predicando, por lo menos se descubrió 5 años, tiene 70 y pico de años, tenía una relación con una chica de 20 y pico de años. No estoy acá para condenar a nadie, solamente estoy poniendo lo que está pasando en el mundo. Ojalá que este siervo se vuelva al Señor. Nosotros tenemos que anhelar siempre la restauración. Digo nomás, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a permanecer en la verdad. Predicaba cosas tremendas, un gran predicador, él no predicaba mentiras, predicaba la verdad, pero en esa condición, y obviamente el diablo lo expuso porque él estaba ocultando algo. El diablo lo hizo caer en la trampa. Se da cuenta, mi hermano, como dijo Pablo, que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y qué pasó con David? ¿Qué pasó con este predicador? ¿Qué pasa con nosotros, hermano, cuando pecamos? Es que somos religiosos. Hoy estamos llenos de religiosos, pero no estamos llenos de gente llena verdaderamente del poder del Espíritu Santo. Habrá muchas excusas. Algunas son válidas, otras no tantas, como hablo con un hermano querido. Yo sé, hermano, yo sé que vivimos en un mundo caído, estamos en el último tiempo, falta ya muy poco para que venga el Señor. Que el trabajo, que el tránsito, que el auto, que ir y venir, es terrible, hermano, pero tenemos que tomar una decisión sabia, porque si no nos vamos a perder, hermano. Todos estos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que están llegando tarde, que no tienen tiempo para orar, ¿qué va a ser de tu vida en cualquier momento? No vas a poder resistir las tentaciones del enemigo. Como dice la palabra, los otros días compartía en un lugar, mejor un puño lleno que 2 con aflicción, hermano. Sabiduría, pensemos un poco, sabiduría, contentamiento, hermano, contentamiento, buena administración para no perdernos. Porque la verdad que estamos avergonzando el nombre del Señor, como enseña la carta de Romanos capítulo 2, hermano. Por causa nuestra el nombre del Señor está siendo blasfemado y nos justificamos, y bueno, y somos débiles, pero dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy en el Señor, porque acá dice 1 Juan 3:9, lo que es nacido de Dios no practica el pecado, hermano. Y hoy lo que más se ve dentro de las congregaciones es que se practica, y siempre la justificación humana. Y eso es abominable delante de los ojos del Señor, como dice el profeta Isaías. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de los ojos del Señor, hermano. Si usted recibió la salvación, debe permanecer en la verdad. Si usted recibió la salvación, hermano, debe forzarse en la gracia del Señor para ser un buen testimonio del Señor aquí en la tierra. Somos los embajadores, somos los responsables de ser la luz en medio de la oscuridad. Ya basta de justificarnos, porque en esa justificación humana gana el diablo, gana siempre el diablo, hermano. Está destrozando a la comunidad creyente, ¿verdad? El mundo, mi hermano, se da cuenta que no tenemos crédito nosotros. No se nos da crédito. ¿Por qué? Porque el diablo logró que las iglesias sean una payasada, sean un circo, mi querido hermano. Queremos la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la de los creyentes verdaderos, que oran, que permanecen en la santidad, que predican sin miedo la palabra del Señor, hermano. Esa es la iglesia verdadera. Libro de Judas antes de Apocalipsis, versículo 6. Libro de Judas, gloria al Señor, antes de Apocalipsis. Y acá encontramos un texto, como veníamos citando, no solamente de Lucifer, sino aquellos que le acompañaron también en esta rebelión. Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron. Otra versión dice que dejaron atrás su propia morada. Bueno, hay mucho material. Está el libro de Enoc también, que es muy interesante, ¿verdad? Aunque no está en el canon. No guardaron su dignidad. Sabemos que Lucifer y los ángeles, lo primerito que hicieron, ¿verdad?, sobre todo en la época
ya posterior a Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, obviamente la serpiente le engañó astutamente. Después Caín mata a Abel, conocemos un poco el relato bíblico, la historia. Pero llegamos a los días de Noé porque Yeshua dijo que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Y ahí vemos una enseñanza donde el diablo corrompe, ¿verdad?, la raza humana con inmoralidades, con brujería, con hechicería, todo lo que hoy tenemos, mucho más potencializado, pero ya comienza en esa época. Estos ángeles no guardaron su dignidad, trataron de usurpar el trono, no pudieron, obviamente, como ya bien comprendemos, dejaron atrás su morada, fueron lanzados con el permiso del Señor, que ahora no vamos a entrar en todo ese detalle, por qué, ¿verdad? Pero usted creo que lo puede ir entendiendo. Y acá manifiestan todo su odio, toda su soberbia, toda su maldad contra la creación del Eterno, porque ellos obviamente tienen un problema contra el Eterno. El Señor ya venció, pero legalmente, ¿verdad?, en el tiempo señalado, evidentemente al enemigo se le va a poner punto final. A ver, el comentario de Juan Bautista Galeano, totalmente una religiosidad terrible, padecemos en los cultos, todo marcado por el horario y el Espíritu Santo no lo dejan actuar, así mismo. Entonces, mi hermano, dejaron atrás su dignidad. Un sacerdote tiene también la dignidad que recibimos de parte del Señor. ¿Qué significa ser digno? Bueno, que por la gracia de Dios fuimos merecedores de que el Señor recibió nuestro arrepentimiento, que el Señor entró en nuestro corazón, y Él no entró con cualquier cosa, Él entró con la santidad, Él entró con la verdad, Él entró para cambiarte, Él entró para devolverte la imagen y semejanza de Él que nosotros neciamente habíamos perdido. Ahora guardemos esta dignidad, no volvamos hacia atrás, no tomemos otra vez la naturaleza del perro o del puerco, no tomemos la naturaleza, como está diciendo acá el hermano, que ya hemos hablado, dice Apocalipsis, de las vestiduras de la ramera, que tiene que ver con el evangelio prostituido y la iglesia prostituida, la iglesia que ama el mundo, cuando en realidad la Escritura dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Dice entonces, Judas verso 6, abandonaron, dejaron atrás su propia morada, los ha guardado, por lo menos a una serie de ángeles, los ha guardado bajo oscuridad, prisiones eternas para el juicio del gran día. Hagamos entonces otra vez el paralelismo, mi hermano. Están reservados para el juicio. Nosotros, la raza humana, todavía tenemos esta oportunidad, la gran misericordia del Señor, algo muy especial que el Eterno tiene con la raza humana que fue creada a la imagen y semejanza del Señor. Pero en caso contrario de proseguir, perseverando, estamos hablando de esto, o permanecemos en Dios o permanecemos en Satanás. No hay punto intermedio. No hay punto intermedio, hermano. Por más que alguien diga, no, yo no estoy con Satanás, pero tampoco quiero estar con Dios. No, está con Satanás. Está con Satanás. O sea que mismo no espumes por la boca, no saque una espuma por la boca, no hace falta. ¿Cómo sabemos que alguien está con Satanás? Está engañado, tiene el razonamiento de Satanás, tiene el pensamiento de Satanás, actúa de acuerdo a la forma de Satanás, es ateo, es agnóstico, es religioso, es brujo, es hechicero, celebra toda la fiesta que el Señor no quiere, es adúltero, fornicario, soberbio, igual que Satanás, igualito. Y otros que están endemoniados hasta la manija, como se diría, como el Gadareno, que el Señor pueda obrar todavía esa liberación. Hay esperanza, ¿no? Si el Señor liberó al Gadareno, algo habrá visto dentro de su alma, seguramente, el arrepentimiento o la misma misericordia del Señor. Pero hermano, vuelvo a insistir con esto: si el Señor te perdona y te levanta, y vos te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, va a llegar un punto, hermano, que se va a decir, como con el querubín y con los ángeles, fuera del monte santo, fuera del ministerio, etcétera, etcétera. Y para ir redondeando, 2 de Pedro 2:4, hoy estoy llegando un poquito antes al final, porque la próxima ya queremos empezar con el tema de la caída de Adán y Eva. Veamos entonces en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, gloria al Señor.
Acá podemos ver algo muy interesante, hermanos, ya para ir cerrando un poco esta sección. Hoy estamos hablando de permanecer o no en Yeshua. Es una decisión que la tenemos que tomar, particularmente acá en Paraguay, a veces cuando viajamos a la Argentina, y lo que estoy viendo particularmente es que a mucha gente le está costando verdaderamente permanecer en el Señor. Y muchos de los que se congregan, vuelvo a repetir, no se confunda, eso no es permanecer en el Señor, porque estamos escuchando mucha gente que se congrega, como dice el hermano Juan, pero son religiosos, están en la fornicación, salen hoy con uno, salen con otro, dejaron a las esposas, se casaron, dejaron a las esposas de vuelta, la tercera, la cuarta, están noviando con Pedro, no, después con Esteban, no, después con fulanito. Eso no es permanecer en el Señor. Entonces tenemos que entenderlo de una vez por todas. Si te parece muy fuerte, bueno, te lo traigo a Yeshua, le digo a Yeshua que venga un día acá y que les enseñe la palabra, o al apóstol Pablo, mi hermano, porque estamos leyendo la palabra del Señor. Tenemos que despertarnos y sacudirnos, hermano, porque mucha gente se está contaminando en un montón de congregaciones. Te estoy diciendo con esto que no te congregues, no, pero te estoy diciendo buscar un lugar que haya sana doctrina, y si no, esperar al Señor. Porque es mucho peor estar en un lugar donde te están contaminando con un evangelio que, guau, como decimos acá, es un amor falso, ¿verdad? El amor del Señor te confronta. El amor del Señor te trae la verdad, como dice la carta de Tesalonicenses. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, han sido condenados. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Vayamos al último texto, 2 de Pedro 2:4. Saludamos al hermano Robert Dennis, también de la República Oriental del Uruguay, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ya seguimos leyendo, hermano. Hay un mal entendimiento, esto yo lo he enseñado en otras clases. Buenas noches, querido hermano, buenas noches. Dios quiere perdonar, pero acá dice que no perdonó. Él no perdona a los que no se arrepienten. Nosotros, para recibir la expiación de nuestros pecados, tenemos que humillarnos delante del Señor. Luchito Segovia, el Señor te bendiga también. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, esa es la condición. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, hermano, acá dice 2 de Pedro 4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Entonces, mi hermano, creo que hemos visto suficientes textos en esta tarde-noche, donde vemos seres poderosos creados por el Eterno para que le adoraran a Él, para que le sirvieran a Él, para que ministraran a Él y también a su pueblo, y vemos que no quisieron permanecer en la verdad. Reciba esta palabra, que pueda quedar sellada, grabada en su mente y en su corazón, y pueda reflexionar y pueda pensar un poco en esta noche, que no es cuestión, hermano, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? A ver, hermano, después podrá escuchar el mensaje entonces. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? No es cuestión de decir automáticamente gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios queda muy lindo cuando el Señor quiere que lo digamos, y el amén, y el aleluya, como ahora nuestra hermana María Fernández, la familia Fernández, amén a la palabra. Necesitamos, mi hermano, ser conscientes de cómo está nuestra condición delante del Señor. Juan Bautista, tienen tiempo para poder compartir, no hay apuro. Amén, mi hermano, nos hace falta palabra dura y real, palabra que nos mantenga despiertos a sí mismo y no caer tan fácil en mano enemigo. Mira, hermano Juan, te agradezco estas palabras, porque hoy en mi comunión con el Señor, en mi mente y en mi corazón, les comparto esto, hermano, y como dije al principio, les pido oración por mi esposa, por mi vida, por el ministerio. A ver, el Señor, con mucho amor, por la gracia de Él, puede hacer este trabajo. La verdad que quisiera ver
Espero que me entiendan, hermano. Algunos de ustedes me conocen hace tiempo. Quisiera ver un crecimiento más abundante en las vidas. Creo que por la gracia de Dios, tanto mi esposa como yo hemos dado un buen caudal en muchos lugares, pero no vemos el fruto, hermano. Yo justamente, qué bueno que compartís esto, hermano Juan, porque hoy estaba meditando en esto, ¿verdad? Y la verdad que lo tomo como una confirmación. Hay veces que humanamente no me agrada porque quisiera ya estar, ¿cómo les puedo decir? Con la gente, ¿no? Yo sigo creciendo acá con el Señor, pero con la gente que nos rodea, quisiera estar en un tiempo de avanzada más grande, ¿verdad? Pero acá está diciendo algo muy importante que hoy el Señor también me lo mostraba y lo tengo que aceptar, ¿verdad? Dice acá el hermano, para mantenernos despiertos. Yo me veo haciendo este trabajo, ¿verdad? Con gente de 15, 20 años que, mirá, ya tendrían que ser pastores, maestros. La otra vez el Señor me habló en la comunión con él. Estaba haciendo algo y el Señor me hablaba de hebreo, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Y le hablo sobre todo ahora a la audiencia que tienen años. Años. Algunos de ustedes parecen como el pueblo de Israel en el desierto, trayéndole problemas a Moisés todo el tiempo, ¿verdad? Creo, hermano, que necesitamos, lo digo con mucho amor, lo digo con la sabiduría del Señor y con mucha misericordia para que esto pueda tener un cambio. Necesitamos un avance, hermano. Nos pasa a veces que necesitamos gente que pueda, pero orar en serio. Vuelve a alguien para orar en una oración religiosa que no pasa ni el techo, te sentís frustrado, ¿verdad? El pastor tiene que orar, el pastor tiene que enseñar, el pastor tiene que imponer manos, el pastor tiene que visitar. Hermanos, somos seres humanos, tenemos una gracia maravillosa, le agradezco al Señor. Y digo esto por lo que está compartiendo mi hermano Juan, porque yo creo que no está poniendo esto por casualidad, ¿verdad? Y porque tampoco me estoy haciendo, es algo que hoy estuve meditando, ¿verdad? Pero realmente así, hermano, no solamente que mucha gente no se está salvando, porque está rechazando el Evangelio, sino que dentro de nuestro propio campamento hay gente que está desertando, y hay otro que, como dice la palabra, cuando el Señor le habla a Sardis, retén lo que tiene porque está a punto de morir. Hay gente que está a punto de morir, y le digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque nos faltan obreros, nos falta gente espiritual, nos falta gente llena del Espíritu Santo. Y realmente el trabajo que estamos haciendo en este tiempo, creo que, ojalá que podamos dar un avance, no es que sea malo esto, es simplemente para mantener despierto a algunos que se nos van a morir en cualquier momento. Por ejemplo, para que usted entienda esto, hoy hay gente que se despierta y va a decir, bueno, este ahora aprendió y se va a quedar con nosotros y va a servir. No, pero dentro de una hora por ahí se está muriendo de vuelta. La semana que viene otra vez le tenés que dar cuerda. Dentro de un mes le tenés que volver a dar cuerda. De hecho, conozco gente que hace más de 20 años que le estamos dando cuerda, ¿verdad? Y viven así, pero quiero decirle algo claramente, hermano, esa no es la vida maravillosa, la vida plena que realmente el Señor propone. Y te digo con toda autoridad y con el amor del Señor, te estás perdiendo de muchas bendiciones. Por ahí llegues así al cielo, ¿verdad? Por ahí llegues, o por ahí no también. Pastor Miguel Omar, a ver, amén. Lastimosamente se perdió el temor al Señor y a causa de eso la conciencia ya no acusa más. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Gracias por estos compartires, son muy importantes, ¿verdad? La conciencia estará cauterizada en el último tiempo, totalmente cerrada, insensible a la palabra del Señor. No podemos vivir siempre a los sacudones que traiga el Señor por medio del pastor Chimere o de algún profeta, ¿verdad? No está mal, pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero tenemos que dar un salto de calidad. Tenemos que dar un salto de calidad, tenemos que entrar delante del lugar santo, el lugar santísimo, y permanecer y ya involucrarnos en el servicio, en el ministerio, a hacer la obra del Señor. Digo esto, hermano, porque me encuentro en esa situación, veo esa situación, la gente arrastrándose, la gente caída, gente inclusive que conozco que te recita de memoria la ley, que ve un video y que ve a este pastor y que estudió un montón de cosas, pero viven miserablemente a nivel espiritual. Eso tampoco agrada al Señor, ¿verdad? Tenemos que vivir la palabra del Señor, tenemos que permanecer en la verdad y dejar que esa verdad fluya a través de nuestras vidas para bendecir a este mundo. Y entonces, naturalmente y espiritualmente, llegaremos a la patria celestial. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos estamos viendo el próximo martes con la ayuda del Señor.
el próximo martes. Este jueves no, en otro. O sea, después del siguiente martes que nos veamos, que vamos a seguir con esta materia, vamos a ver si con el jueves a los 2 días ya estamos con el hermano Guillermo Nay para seguir hablando de la ley de la gracia. Que el Eterno les bendiga. Gracias por su amabilidad de poder estar compartiendo con nosotros. Sigamos orando fuertemente los unos por los otros. Será hasta la próxima oportunidad. El Señor me los bendiga.